Vamos a continuar y vamos a hablar ahora sobre, aunque ya lo tomamos, pero ya hablamos anteriormente, pero quiero hablar un poquito más acerca de Carlomagno, el papel protagónico que tuvo durante la historia de la Iglesia. Debemos recordar que Carlomagno fue coronado emperador por el León III. Recuerdan la escena que describí de que en un culto donde había muchas personas llega el Papa León III y lo corona rey. Cuando él fue coronado, casi toda la cristiandad occidental formaba parte de su imperio, eh, puesto que se consideraba a sí mismo rey por la gracia de Dios. Parte de su misión, según él mismo lo veía, consistía en asegurarse de que sus súbditos fuesen cristianos. Dentro de sus propios territorios, Carlomagno se ocupó también de organizar y supervisar la vida de la iglesia. Los obispos, al igual que los condes, eran nombrados por el rey y desapareció así la antigua costumbre de que los obispos fueran elegidos por el clero y el pueblo. Además de nombrar a los obispos, Carlomagno se ocupó de legislar acerca de la vida de la iglesia. Esta legislación incluyó el desempeño dominical obligatorio, la imposición del diezmo como si fuera un impuesto y el mandato de predicar sencillamente y la lengua del pueblo. También emprendió la reforma de los monasterios que quedó confiado a Benito. Este es otro Benito, Benito de Aniano, quien había abandonado la corte real para dedicarse a la vida monástica. Entonces vemos la injerencia de Carlomagno en la vida de la iglesia, y algunas cuestiones que considero eran positivas, eran buenas. Quiero hacer un paréntesis ahora, en la actualidad, quienes eligen al Papa en la Iglesia Católica, pues son los cardenales, y después de que eligen al Papa, declaran con esa voz latina: Habemus Papas, es decir, tenemos Papa, cuando ya escogen al nuevo Papa. Pero esa elección ahora lo hacen los cardenales, no en este tiempo. Estamos hablando del año 800, como se elegía, en este caso, el emperador o el rey, elegía a los papas, a los obispos. ¿Quiénes fueron los sucesores de Carlomagno? Normalmente los territorios de Carlomagno debían haberse repartido entre todos sus hijos. En el año 817 ordenó que todos los monasterios se sometieran a Benito de Ananio y que la elección de los obispos recayese de nuevo sobre el clero y el pueblo. Otra vez se hizo esto. Esto lo hicieron ahora los hijos de Carlomagno, los que después gobernarían, y regresaron otra vez a esta cuestión de que el clero y el pueblo era el que elegía al Papa. Bien, sus hijos estuvieron gobernando por un tiempo, pero después de ese tiempo se cae en el sistema feudal. La característica del sistema feudal es que hay señores con grandes tierras y personas que trabajan esas tierras, y los beneficiados, finalmente económicamente hablando, pues son los señores feudales, los propietarios de las grandes tierras. Bueno, en ese tiempo también sigue habiendo controversias teológicas, y la controversia teológica que se dio entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente fue la del concepto de filioque. Filioque, que esta palabra filioque, que quiere decir y del hijo. Este término solamente se agregó al credo de Nicea, y los del Oriente no lo vieron bien porque no los tomaron en cuenta para introducir y del hijo. La controversia se hizo más larga por cuanto existían fuertes rivalidades entre las iglesias de Oriente y de Occidente. Otra controversia giró en cuanto al Hijo Eterno. Según la humanidad, según algunos, desde el punto de vista humano, era hijo solo por adopción. Seguía esa controversia, esa lucha entre tratar de diferenciar la divinidad y la humanidad de Cristo Jesús. Seguían insistiendo en eso. Otra doctrina que fue condenada por la Iglesia en su gran mayoría fue la controversia acerca de la predestinación. Esta controversia giró alrededor de un monje llamado Gotescalco. Él llegó a la conclusión
de que la iglesia de su tiempo se había apartado de las enseñanzas de Agustín de Hipona, especialmente las enseñanzas que hablaba de Agustín sobre la gracia irresistible y sobre la predestinación. Gotestalco fue declarado hereje y encerrado en un monasterio donde se dice que perdió la razón poco antes de morir. ¿Qué era lo que enseñaba Gotescalco? Bueno, perdón. Lo primero que enseñaba era que Dios ha fijado definitivamente el curso y destino del mundo desde la eternidad. Es decir, ya está predeterminado lo que va a pasar en el mundo hasta el fin de los tiempos. También él enseñaba la elección de una persona y el rechazo de otra sería un decreto inescrutable de Dios. Esto ahora en términos teológicos se conoce como la doble predestinación. Es decir, Dios eligió a unos para salvación y Dios eligió a otros para condenación. Y según Gestalco, esto está basado en un decreto inescrutable por parte de Dios, inamovible. Y Dios así lo ha decidido y así va a ser. Otra cuestión que enseñaba es que Dios no... dice que Dios conoce de antemano la actitud que cada uno tomaría hacia su gracia. Lo anterior implica que la presencia y la prestación son simultáneas. Bueno, creo aquí hay una diferencia y tal vez quiero rectificar lo que dije anteriormente. Anteriormente dice, la elección de una persona y rechazo de otra se debe a un decreto inescrutable. Y yo hablaba de la doble predestinación, pero quiero hacer la corrección, porque Gotestalco, o sea, él creía también, él decía, Dios no ha determinado a unos para salvación y a otros para perdición, como yo lo dije anteriormente, que es la doctrina de la doble predestinación, que actualmente muchos creen esto, sino que conoce de antemano la actitud de que cada uno tomará hacia su gracia. Lo anterior implica la presencia y predestinación son simultáneas. Es interesante lo que dice Gotestalco, porque ahora en el tiempo presente, y lo vamos a tocar también cuando hablemos acerca de los bautistas generales y los bautistas particulares, ahora en el tiempo presente sí se habla acerca de que Dios sí ha elegido a unos para salvación y ha elegido a otros para condenación. Pero la diferencia que ve Gotestalco aquí es en el hecho de que él habla de un término, la presciencia, es decir, el conocimiento previo de Dios antes de que suceda cualquier cosa. Entonces, Gotestalco dice, Dios ya conoce de antemano quienes van a creer, y él junta la presciencia con la predestinación. Es decir, Dios sabe quiénes van a creer, y en base a que él sabe quiénes van a creer, él ha predestinado a estos para salvación. Un calvinista puro en toda la extensión de la palabra no va a aceptar esto. No lo va a aceptar porque un calvinista puro va a decir, no, Dios no conoce, sino predestina. Él no sabe o no basa su predestinación en un conocimiento previo, sino basa su predestinación en su gracia y en su soberanía. Pero esto es lo que Gotestalco enseñaba. También enseñaba que la obra de Cristo es eficaz solamente para los elegidos, pero nadie excepto Dios sabe quiénes son, que es casi algo parecido a lo que mencionamos anteriormente. Bien, esta cuestión que bien podríamos hablar usando estos términos teológicos por la cuestión de lo que él explica, no es un calvinismo de los 5 puntos el que manifiesta aquí Gotestalco, pero él finalmente sí habla acerca de la predestinación bajo la explicación que hemos hecho. Pero lo que pasó en aquella época, y hay que reconocer que estamos hablando de una época en la que se ha asentado plenamente la Iglesia Católica Romana, lo consideraron un hereje, fue declarado un hereje. Y esta cuestión del calvinismo lo voy a tocar más adelante, y creo que es importante que lo veamos desde el punto de vista histórico. ¿Quién es el primero que habla acerca o toca ampliamente el tema de la predestinación y acuña el término de gracia irresistible? Es Agustín de Hipona. Algunas de las enseñanzas de Agustín de Hipona son tomados por muchos de sus contemporáneos, excepto la cuestión de la predestinación y la gracia irresistible. Estamos hablando de Gotestalco en la era medieval. No recuerdo bien la fecha, pero yo se los voy a corroborar más adelante. Pero tal vez entre el año 800 y el año 900 este monje, y retoma otra vez
la cuestión de la predestinación de Agustín de Hipona, pero él habla acerca de presencia y predestinación. Un conocimiento previo de Dios quién se va a salvar y en base a eso los predestina. Pero fue rechazado, fue considerado un hereje. Y cuando lleguemos a la época de la Reforma protestante, vamos a tocar otra vez este tema y en ese espacio vamos a hacer un análisis más amplio de este movimiento y de su resurgimiento en el siglo, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Vamos a hablar acerca de esto. Vamos a entrar a otro tema, es en cuanto a la controversia sobre las imágenes. Desde el siglo IV hubo una tendencia a rendir veneración a las imágenes. Ya lo he explicado varias veces. A partir del año 842, la Iglesia Oriental, la iglesia que está en Constantinopla, permitió el culto a las imágenes solo pintadas. Ahí estaban las imágenes pintadas y sí permitió el culto. En tanto que a partir del papado de Gregorio el Grande, ¿lo recuerdan? Gregorio I, quien falleció en el año 604, favoreció la adoración de imágenes, por considerar que coadyuvaban a la educación de las masas y desarrollaban un espíritu de devoción. Y esto es una realidad. Muchas personas tienen que ver algo para creer. Y estas imágenes les permite o les ayuda a poder tener comunión con Dios. Pero desde el punto de vista bíblico, Dios le llama esto a idolatría y no necesitan a ningún intermediario porque ya tienen uno que es, si fueran verdaderos creyentes, pues es Cristo Jesús. Hubo un sínodo, el sínodo de Elvira en España en el 305, y hubo problemas en relación con las imágenes. Se emitió un decreto en contra del uso de cuadros en las iglesias y en los hogares. Pero en el siglo VI se empezaron a usar imágenes en la iglesia oriental y en el siglo VII ya era una práctica común. Esto produjo reacciones de los maometanos, y hablamos de los maometanos, de los judíos. En los años 726 y 730 el emperador León III promulgó un decreto prohibiendo la veneración de imágenes, pero esta condenación fue condenada por el Papa, pero la doctrina iconoclasta fue impuesta con rigor en Constantinopla por León y aún más por su hijo y sucesor Constantino V, que había condenado la veneración de imágenes como idolatría en un concilio que se celebró en el año 754. El acceso al poder de la emperatriz Irene dio un cambio a la política y los iconoclastas fueron condenados. Recuerden que los iconoclastas son los que están en contra de las imágenes. Fueron condenadas a su vez en el segundo concilio de Nicea en el año 787, así que retoma su fuerza la cuestión de las imágenes y esta controversia que uno pudiera pensar que iba a ganar la cuestión de hacer a un lado las imágenes, en realidad se perdió y prevaleció hasta la fecha el permitir el uso de imágenes en la liturgia e inclusive también, aunque no se le reconoce así, la adoración de imágenes. Vamos a entrar en otra cuestión, creo que es importante que ustedes lo conozcan, que ustedes sepan. Muchas veces desconocemos algunas situaciones, algunos dogmas de la Iglesia Católica Romana, y en nuestro contexto es importante tener ese conocimiento. Y vamos a hablar brevemente sobre el desarrollo de dogmas mariológicos, es decir, sobre el dogma referente a la Virgen María. No hay pasajes bíblicos, no hay ningún pasaje bíblico que apoye la veneración a María. En el siglo III y en el siglo IV se escribió un libro apócrifo del Nuevo Testamento, y ahí ya empiezan a aparecer relatos fantásticos en relación a María. Por ejemplo, en un libro apócrifo que se llama La historia de José, y empiezan a aparecer relatos extraordinarios sobre la vida de María. Hay dos cosas importantes que tenemos que tener presente. Uno, en la formación del canon del Nuevo Testamento, y ahí no hay ningún problema en el hecho de que todos los cristianos aceptan el canon que ahora tenemos, que empieza con Mateo y termina en Apocalipsis, y todos aceptan ese canon. No hay ninguna alusión o que destaque algo en el hecho de que se tenga que rendir veneración o adoración
a la persona de María, que históricamente hablando fue la madre de Jesús. Pero aparecen entonces estos escritos apócrifos y se empiezan a introducir leyendas y se empiezan a tomar y a darle forma a este dogma. El monasticismo contribuyó a la Mariología. Para el año 379 ya se practicaba, fíjense, 379 ya se practicaba en algunos sectores la adoración a María. Entre los siglos IV y VII surgieron en la Iglesia Oriental y en la Occidental festividades en honor de varios acontecimientos de la vida de María. La Natividad de la Virgen, narrada en el Evangelio Apócrifo de Santiago, se celebra el 8 de septiembre, el 25 de marzo la Anunciación, el 2 de febrero su purificación. Una de las principales razones del espectacular crecimiento experimentado por la devoción a la Virgen María a finales de la Edad Media, estamos hablando entre los siglos XIII y XV, se encuentra en la imagen de Cristo que se desarrolla en esa época. En esa época se desarrolla a un Cristo y que en las pinturas aparece como Pantocrátor. El término Pantocrátor significa el que está por encima de todo, un gobernante universal, un gobernante omnipotente. Así que se empieza a tener una figura de Cristo como un ser esplendoroso, majestuoso, portentoso, un juez supremo y universal. Así que esta idea pinta a un Jesús no cercano, sino lejano, a un Jesús no como Salvador, sino como juez. Y al asumir o al desarrollar este tipo de cristología en la Edad Media, entonces aparece la Virgen María. Aparece la Virgen María como un ser cercano, como un ser que puede mediar, como un ser más que entiende y comprende a los humanos. Empieza a ser considerada como esa figura, entonces capaz de interceder por los pecadores. El miedo a la muerte y el juicio final provocado por la epidemia de peste negra del siglo XIV en Europa convirtió a la Virgen en mediadora de la misericordia de Jesucristo. Y entonces surgieron en esa época devociones populares como el Rosario, que en un principio consistió en 150 Ave Marías, tratando de imitar los 150 salmos, y se incorporaron posteriormente 15 Padres Nuestros intercalados como penitencia por los pecados diarios. Es así como se va desarrollando toda esta doctrina. En uno de los apuntes que yo les he compartido o les voy a compartir, hay un cuadro y en ese cuadro ustedes pueden observar cómo va tomando forma el dogma de María o la doctrina de María en la Iglesia Católica y va ascendiendo de concebida sin pecado, de siempre virgen, hasta llegar al grado de ascender en los cielos y ser la intercesora entre Jesucristo y la humanidad. Ese cuadro lo pueden ver, ahí lo van a tener. Reflexionemos sobre las controversias teológicas de la Edad Media. Hemos visto varias controversias y esta situación de las controversias en realidad siempre ha afectado a la Iglesia. Desde el primer siglo empezaron a surgir herejías, como en la Iglesia de Galacia, el hecho de decir que no solamente deben de creer en Cristo Jesús, sino también deben de considerar el pacto que hizo Dios con Abraham acerca de la circuncisión. Entonces estaba mezclando esa enseñanza y surgieron los judaizantes que decían, hay que creer en Cristo Jesús para ser salvos, pero también hay que ser circuncidados porque es la señal del pacto. Y sí, hablamos de un pacto, pero es un antiguo pacto. Y en el nuevo pacto el apóstol Pablo habla también de la circuncisión, pero ya no hecha en la carne, sino hecha en el corazón y por medio del Espíritu Santo. Entonces, en Éfeso, ¿qué podemos decir de Éfeso? Que dentro del mismo seno de la iglesia en Éfeso surgieron los falsos maestros. Es interesante ver la carta que escribe a Pablo a Éfeso a través de Timoteo. Y en la primera carta, Pablo le declara a Timoteo cuál es su principal función en Éfeso, detener a esos falsos maestros, que sus aprendices
sus primeros aprendices son las mujeres y se da toda una problemática en la iglesia de Éfeso. ¿Cuáles eran esas enseñanzas falsas? Unas que menciona la misma carta es que estos hombres, estos falsos maestros estaban prohibiendo casarse, estaban prohibiendo el consumir determinados alimentos. Las controversias siempre han existido y siempre van a seguir existiendo. Algunas controversias, definitivamente enseñanzas heréticas, y otras pueden ser controversias tal vez menores, pero no dejan de ser controversias. Las controversias teológicas siguen persistiendo en este periodo de la Edad Media. Es interesante observar las enseñanzas de Gotescalco en relación a la doctrina de la predestinación. Lo sorprendente es que por tal enseñanza lo declaran hereje y lo encierran. Hoy en nuestro tiempo hay una confrontación, es una realidad en el mundo evangélico respecto a los 5 puntos del calvinismo. En el tiempo de Agustín de Hipona, que tiene una doctrina similar al calvinismo, los aspectos de su teología fueron minimizados. Con Gotescalco pasa lo mismo, pero en el presente parece haber un auge hacia el calvinismo. Esto es una reflexión personal, pero yo espero que tal situación no sea causa de divisiones en iglesias o en asociaciones. Por encima de algún sistema teológico debe prevalecer la unidad hacia el cumplimiento de la gran comisión. Parece ser que los debates teológicos seguirán, pero en tanto no se atente contra las doctrinas medulares de la iglesia evangélica, se puede seguir con tal tarea sin que esto implique separación alguna con hermanos en la fe que tienen una creencia particular en cuestiones soteriológicas. Quiero explicar este punto de una manera muy simple, de una manera muy sencilla. Hay personas en el mundo evangélico, y no voy a entrar en nombres denominacionales, pero hay personas en el mundo evangélico que pueden llegar o que creen que la salvación se puede perder. Y están los otros que pueden creer que la salvación no se pierde. O también aquellos que creen, como lo expresaba Gotescalco, en que la presencia de Dios y la predestinación están juntas. El hecho de que Dios ya sabe de antemano a quienes van a ser salvos y esos a los que ha predestinado, o la otra postura en la que ven como incongruente esto, es decir, esto no tiene lógica, no podemos hablar de presciencia y predestinación, sino simplemente la predestinación, es decir, Dios en su soberanía ha escogido a los que Él ha querido por su pura gracia para salvarlos. Y empiezan a surgir una serie de cuestiones, una serie de debates, y ahí está. Yo no sé cuál sea la situación en el contexto en el que se encuentran ustedes, pero desde el punto de vista histórico, a la luz de la lectura de libros en el presente, yo puedo ver eso. Yo puedo percibir esta situación, una pugna, una lucha, básicamente en la cuestión de la predestinación, aún en la cuestión de la doble predestinación, y ahí está esta situación, y lo dejo nada más para la reflexión, y yo espero que Dios, en medio de toda esta situación y a través del Espíritu Santo, pueda ayudar al pueblo evangélico y no pueda haber una separación. Por último, quiero concluir que definitivamente cuando una enseñanza, puede haber enseñanzas heréticas, enseñanzas que atenten las doctrinas centrales y medulares del pueblo evangélico, en ese sentido entonces sí tendremos que actuar y tendremos que ser determinantes. Pero es una realidad. Dentro del mundo evangélico tenemos hermanos calvinistas y tenemos hermanos no calvinistas, o si quieren llamarles arminianos, pero es una realidad y allí están. Y yo creo que por la gracia de Dios, tanto unos como otros, somos salvos. Muy bien, vamos ahora a continuar y no profundizamos realmente mucho, y no era mi intención hablar de más papas o hablar de otros papas relevantes como Inocencio III, tal vez Inocencio III. Bueno, sí puedo decirlo, no lo tenía en mis apuntes, pero sí puedo decirlo, Inocencio III, estamos hablando del año 1000 y tantos, no recuerdo muy bien, después les corroboro, pero Inocencio III es el papa que llega a estar en el punto más alto
en el desarrollo de la historia papal. Inocencio o Inocente III llega a reunir o a tener un poder religioso, social, político, económico, como no lo había tenido ninguno de sus antecesores y tampoco ninguno de los que siguieron después de él. Entonces sí es importante tener presente que con este Papa se reunió todo el poder, hizo y deshizo, y vamos a conectarlo también a él con algunos hechos que tienen que ver con la persecución de algunos cristianos que estaban en contra de algunas cuestiones, algunas enseñanzas de él. Pero dejando ya esto aparte, ahora vamos a entrar a una parte de la historia interesante. Y yo pienso que hombres como los que vamos a hablar, en realidad siempre existieron, pero tal vez no se tiene el conocimiento o no hay documentos que lo respalden, pero yo creo que sí siempre hubo hombres, estuvo la iglesia de Dios en medio de esta iglesia que se salió del molde de la iglesia del primer siglo. Y vamos a hablar entonces de personajes que nos van a llevar déjeme qué término podríamos llevar, nos van a llevar al resurgimiento, si me permiten usar, pero visible, de la iglesia de Cristo. O más bien nos van a llevar a que esta iglesia de Cristo que está en medio de toda esta situación, de todo este control, de todo este sistema de la Iglesia Católica Romana, van a surgir hombres que van a traer a aquellos que se han permanecido fieles y se van a desprender de todo ese sistema, aunque no eran parte de ese sistema, pero en un sentido van a florecer y la iglesia va a crecer. Esa iglesia que siempre ha tenido en cuenta los principios neotestamentarios.